Um, good morning, afternoon, evening. Muy buenos días, tardes, noche, cual sea el horario en el que se encuentren en la parte del mundo en la cual estén. Esta es nuestra última breve introducción a las 4 escuelas del Bhakti, las 4 Vaishnava Sampradayas, y esta mañana, o tarde, o nochecita, vamos a discutir la Brahma Sampradaya, nuestra Sampradaya. Voy a invocar a nuestros maestros. Mukam karoti vachalam pangum langhayate girim jatkripatamaham vande Shri Gurun Dinacharanam Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamahyam Jadati Swapadantikam Pancha Kalpatarubhyascha Kripasandhobhya Evacha Patitanam Pavan Vaishnavebhyo Namo Namaha. Is my sound okay? ¿Está mi sonido bien? I guess someone will signal if it's not. Okay, so today, Entonces hoy vamos a tomar una breve mirada y realmente es una pequeña vista en la Brahma Sampradaya. Principalmente lo veremos como Brahma Madhva Sampradaya. Esta mañana se me ocurrió que tal vez tenga muchas otras series que realizar. Y esa sería simplemente para nuestra Sampradaya, porque así como hemos visto con las otras Sampradayas, ha habido muchas complejidades en cuanto a los cambios que han surtido a lo largo del tiempo. Por ejemplo, Kumara Sampradaya, Vishnu Swami Sampradaya. Ahora realmente se está manifestando el mundo como el Prishtimar, la enseñanza de Vallabhacharya. No vemos a nadie como siguiendo hoy en día la enseñanza de prácticas de Vishnu Swami, pero realmente esta Sampradaya se está manifestando estos días, como la Velava Sampradaya o Pushtimar. Y miramos la semana pasada la Sri Sampradaya y ha habido algunos cambios allí. Bueno, y creo que en la otra también. Considerando los acharyas fundacionales, ha habido algunas transformaciones. Entonces vemos lo mismo cuando vemos a la Brahma Sampradaya hoy en día. Entonces, nuevamente, mi pequeña tabla con las diferentes Sampradayas. Entonces, la Brahma Sampradaya, también conocida como Madhva Sampradaya, y más en los días de hoy, Madhva Sampradaya es un poco restringida en algunos sentidos, en donde en Europa, Madhvacharya se han nombrado algunos mats, y hay algunos de los cuales también discutiremos en un ratito alrededor de la India. Pero la más conocida manifestación de la Sampradaya es como Gaudiya Sampradaya. A veces nos llamamos nosotros mismos Brahma Gaudiya Sampradaya. Y el acharya fundacional, que fue Madhvacharya, por supuesto, la raíz de la Sampradaya, el señor Brahma, la personalidad original en este universo. Y él fue iniciado,
Creo que lo veremos eso en un segundo. Fue iniciado en las 18 sílabas del Gopal Mantra, Krishna Mantra, por el señor Krishna mismo. Y el comentario en Vedanta Sutra, de hecho, por Madhvacharya es llamado Purnabhashya. Y luego tenemos el de Baladev Vidyambhushan, llamado Govinda Bhashya, el cual es nuestro principal acceso a nuestra comprensión del Vedanta Sutta. Luego el tatua enseñado dentro de la Sampradaya es Sudadvaitavad, el dualismo purificado. Entonces vemos el tipo de raíz en relación a los otros tatuas, Dvaita, Sudadvaita y Vishistadvaita. La raíz aquí es Advaita. Basado en el entendimiento en Advaita, vean Tattva, al principio del Bhagavatam, con algunas entonces Advaita Vad es una especie de dualismo purificado, también conocido como Sudadvaita. Un segundo. Voy a llenar mi botella con agua. Espero haber recordado todos los otros aspectos técnicos. Entonces, en lugar de Sudadvaita, es llamado Sudadvaita, llamado dualismo purificado, como mismo Madhvacharya lo llamó. Disculpe. Pero más recientemente, y mucha más, con mayor prominencia hoy en día, especialmente en los últimos 100 años, desde que Bhaktisiddhanta Saraswati expandió esta sampradaya alrededor del mundo. El tattva que presentamos es Achintya Veda Ved Tattva, o Achintya Veda Veda Vad, lo cual es inconcebible y simultáneamente uno mismo y diferente. Entonces hay una pequeña y sutil diferencia en relación a las otros tattwas. Entonces es Advaita Ved es uno y diferente al mismo tiempo, de manera simultánea. Lo veremos ahora un ratito cuando discutimos en profundidad. Y nuevamente, tenemos esta cita del Brahma Samhita estableciendo la autenticidad de otros sampradayas en particular para Kali Yuga. Entonces el Garga Samhita dice que los autorizados y canales espirituales de la asociación discipular deben ser aceptados completamente por todos. Y nuevamente enfatiza que en cualquier combinación de palabras, formulación de sonidos, etc., necesitan venir a través de uno de estos canales. De otra manera, no va a tener ninguna real eficiencia en términos de facilitar un progreso espiritual genuino, que es a través de estos 4 canales que la Suprema Personalidad de Dios se ha hecho a sí mismo accesible en este mundo, en la era de Kali Yuga. Y
y así es como es. Y luego, nuevamente, el señor Chaitanya Mahaprabhu, como hemos escuchado, como de Bhaktivinoda Thakur en Navadvip Tam Mahatmya, Mahaprabhu está hablando en Nimbarkacharya y él dice que va a tomar de cada una de las sampradayas dos principios esenciales. Y de Madhva Sampradaya él dice So he says from the entonces él Madhva dice, del amado Sampradaya, los dos principios esenciales que acepta son la refutación de Kevaladvaita, monismo exclusivo, enseñado por los seguidores Sankara, y el servicio a la deidad en forma de Krishna, aceptando de esta forma como eterna. Y veremos cómo esto se manifiesta particularmente a través de Madhvacharya en un ratito. Luego, nuevamente, he recolectado algunas descripciones de Srila Prabhupada para nuestra Sampradaya, apuntando esencialmente, como mencionaba recién, Srila Prabhupada escribió en un significado en el capítulo 9 del segundo canto del Srimad Bhagavatam. Él dice, aquellos Brahma iniciados por el Krishna Mantra, por el Señor mismo, y aquellos que se han vuelto Vaishnava, Señor, devoto del Señor, antes de que haya construido este enorme universo. Se estableció en el Brahma Sanghita que el Señor Brahma fue iniciado en las 18 letras del Krishna Mantra, el cual es generalmente aceptado por todos los devotos del Señor Krishna. Entonces, hay dos formas del Krishna Mantra, el Gopal Mantra, el cual creo que veremos el Gopal Tapani Upanishad, y también está el mantra, el cual fue dado a Gopakumar. Y las 18 sílabas del Krishna Mantra, o Gopal Mantra, y ese es el mantra que nuestros gurús nos dan a nosotros en Diksha, en el momento de Diksha. Seguimos los mismos principios porque pertenecemos a la Brahma Sampradaya, directamente en la cadena de discípulos de Brahma Narada, de Narada Vyasa, de Vyasa a Madhav Muni, y de Madhav Muni a Madhavendra Puri, de Madhavendra Puri a Ishvara Puri, de Ishvara Puri al Señor Chaitanya, y gradualmente tu divina gracia, Bhaktisiddhanta Sarasvati, nuestro divino maestro. Entonces esto nos muestra, esto se muestra en el capítulo 9, porque es en el capítulo 9 del segundo canto, que vemos al Señor Brahma perdido, completamente rodeado por nada, sentado en la flor de loto, y él escucha del Señor una instrucción, tapa. Entonces él medita por mucho tiempo y eventualmente, escuchando un poquito más luego en el capítulo 9, vemos el Señor personalmente instruyendo en 4 versos, los cuales son considerados una forma condensada del Srimad Bhagavatam. Tendemos a llamar el Srimad Bhagavatam los 4 versos esenciales. El verso 36. Y antes de ello, el Señor personalmente nos acerca al Señor Brahma. Y se acerca al Señor Brahma, perdón, y toma su mano. Lo cual no sé cómo decirlo de una manera más elocuente, que eso está más allá de lo genial. Imagínense la forma en que se describe Gopal Tapani Upanishad, y tal vez en Bhagavatam, que él está usando Gopavesh. Entonces no es una gran Narayana, una forma
una gran forma de Narayan, pero es de hecho el Señor vestido como un vaquero. Y él viene y personalmente toma la mano de Brahma y él exclama: "Oh, estás tomando mi mano, estás agitando mi mano como un amigo". Y Srila Prabhupada comenta en su significado, creo que en ese verso en particular, que nosotros podemos entender de esto, que el Señor Brahma, la relación del Señor Brahma con Krishna es de amistad, es de amistad. Entonces, encontré esto muy, con un significado muy particular, muy especial. Y luego en el Madhya Lila, al principio del Madhya Lila, en Sri Chaitanya Charitamrita, Srila Prabhupada escribe en un significado, en el capítulo 4, versos 197, fuera de las cuatro sampradayas, la Sri Madhvacharya Sampradaya fue aceptada por Madhavendra Puri, el que tomó sannyas de acuerdo al Parampara, la sucesión discipular, comenzando de Madhvacharya, y así continuando con el maestro espiritual Madhavendra Puri, el acharya llamado Lakshmipati. No ha habido realización del servicio emocional en amor conyugal. Sri Madhavendra Puri introduce la concepción del amor conyugal por primera vez en la Madhvacharya Sampradaya. Y esta conclusión de la Madhvacharya Sampradaya fue revelada por Sri Chaitanya Mahaprabhu cuando él se estableció en el sur de India y conoció a los Tatuavadis, quienes supuestamente pertenecían a la Madhvacharya Sampradaya. Entonces, los Tatuavadis son una especie de mm, seguidores de la Madhvacharya Sampradaya. Hay unas pequeñas diferencias, especialmente en relación a provenientes de lo que es Jiva Goswami y Bhaktivinoda Thakur, de que allí vemos que la comprensión del Madhvacharya puede ser tomada más similarmente en relación a lo que recibimos de Señor Chaitanya, de la mano de los 6 Goswamis. A veces se podrá ver que las personas escriben que los Madhvacharya se consideran Narayan como Vishnu, como la suprema persona de Dios, pero también podrán encontrar que ellos enseñan que Krishna es Swayam Bhagavan, que la persona original suprema. Y podrán ver que Gopal Krishna es la deidad principal. Entonces Gopal Krishna pues, muestra a sí mismo en varios lugares en nuestra Sampradaya, a lo largo de algunas generaciones. Entonces, como sabemos, Madhavendra Puri también él también había descubierto una deidad de Gopal Krishna. Y luego vemos en el primer capítulo del Adi Lila, Srila Prabhupada también escribe: Sri Chaitanya Mahaprabhu aceptó la asociación discipular de Madhvacharya, pero los Vaishnavas en su línea no aceptaban a los Tatuavadis, quienes también exclamaban pertenecer a la Madhva Sampradaya. Para distinguirse, vemos que esto es una perspectiva en la cual se esclarece un poco más en el Jaiva Dharma de Bhaktivinoda Thakur. Recuerdo exactamente en qué parte, pero uno de los personajes conoce un Tatuavadis. Y allí el encuentro es lo que nosotros esperaríamos de un seguidor de Madhvacharya. Y la discusión que lo estaremos viendo ahora en unos minutos, especialmente en Urupi, hay un código muy estricto de comportamiento en relación a los líderes de la Madhva Sampradaya en Urupi, especialmente en los mats que se han establecido allí. Entonces, para distinguirse a sí mismos claramente de los Tatuavadis, los descendientes Madhva, los Vaishnavas de Bengal, prefieren llamarse a sí mismos Gaudiya Vaishnavas. Sri Madhvacharya también es conocido como Sri Gauda Purnandan, y por ello el nombre Madhva Gaudiya Sampradaya es muy asequible por la sucesión discipular de los Gaudiya Vaishnavas.
nuestro maestro espiritual, con Vishnupad Sri Madh Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj, aceptó iniciación en la Madhva Gaudiya Sampradaya. Y luego una cita más, ubicado esto particularmente en un significado muy particular, en contra el cual discutiremos en unos minutos. En este significado, en esta cita, del verso 32, en el capítulo 6, no, del canto 6, dice, la verdad filosófica es simultáneamente una y diferente, la cual fue pronunciada por el señor Chaitanya Mahaprabhu. También es conocida como Achintya Veda Veda Tattva. Brahma, Narada y todos los otros son simultáneamente uno con el Señor y diferentes del Señor Supremo. Todos somos uno con Él en cuanto a las cualidades. En relación, pero en cuanto a cantidad, no somos iguales. Aquí hace una analogía en cuanto a adornos de oro y el oro en sí. La fuente del oro nunca se acaba, incluso aunque haya innumerables ornamentos emanando de él, llamado Purnam. Purnam es completo. Incluso si Purnam se deduce de Purnam, el Señor Supremo Purnam permanece igual en Purnam. Este hecho es inconcebible para nuestros sentidos imperfectos. El señor Chaitanya, por ello, define su teoría de filosofía como achintya, inconcebible. Y es confirmada en el Bhagavad Gita, también, asimismo como en el Bhagavatam, la teoría del señor Chaitanya, achintya Veda Veda Tattva, la perfecta filosofía de la verdad absoluta. Entonces creo que Prabhupada hace esto en el capítulo 6 del segundo canto, ya que este es llamado Purusha Shukta Confirm. Y una de las principales lecciones de las cuales tomo, para mí al menos, al estudiar este segundo canto del Srimad Bhagavatam, es este Achintya Veda Veda Tattva. Lo que vemos allí expresado en diferentes maneras a lo largo del capítulo 6, canto 2, es que todo es Krishna. No hay nada que Krishna en sí, porque todo lo que existe es Krishna y sus diversas energías, para Shakti, etc. Entonces, él tiene sus diversas energías, pero aprendemos también de este canto que estas energías distinguen al Señor en un sentido u otro, las cuales también son idénticas. Si bien se distinguen del Señor, pero al mismo tiempo son idénticas. Entonces, lo que especialmente este capítulo llamado Purusha Shukta Confirm, nos dice que la misma filosofía se enseñaba en el Purusha Shukta, en el Rig Veda Samhita. Y el Rig Veda es el más antiguo de los Vedas. Entonces, esto es, de hecho, no algo inventado por el señor Chaitanya, aunque pareciera algo, digamos, como una etiqueta de Achintya Veda Veda Tattva por Jiva Goswami, no fue inventado 500 años atrás por el señor Chaitanya y sus seguidores. Ellos tomaron esto de las enseñanzas del Srimad Bhagavatam, lo cual proviene de las enseñanzas del Rig Veda, Purusha Shukta, en Rig Veda. Entonces, esto es realmente la esencia de las enseñanzas de las literaturas védicas. Y si yo tengo la chance de ver a nuestra Sampradaya a lo largo de los meses, durante estos meses en el año, quizás podemos examinar cómo es que Jiva Goswami tomó esta idea de Achintya Veda Tattva de Madhvacharyas, de las enseñanzas de Madhvacharya. Entonces, esta es una
una cita que realmente me gusta especialmente porque por su ubicación, por donde está cita. Entonces, nuestro acharya fundacional es Madhvacharya. Madhvacharya vive desde el 1238 al 1307 de la era común. Él nació en Udupi, Karnataka. Karnataka es en el sur de la India, en la costa. Y su nombre de nacimiento era Vasudev. Luego conocido también como Purna Prajna, como Ananda Tirtha y luego como Madhva. Y de hecho podrán encontrarlo a él usando todos estos nombres. Luego Purna Prajna o Ananda Tirtha o Madhva en sus escritos filosóficos. Entonces, él atravesó todos estos nombres. Y conocemos a algunos devotos con estos nombres también. Yo tenía un hermano espiritual llamado Purna Prajna. También tenía un conocido que era discípulo llamado Bhaktivinoda Swami y llamado Mahatma Tattva, un nombre de avanzada edad, si mal no recuerdo, de Croacia, quien fue presidente de templo en San Diego por un tiempo y él tomó sannyas, creo que 2-3 años atrás, de Bhaktivinoda Swami, y su nombre ahora es Bhaktiananda Tirtha. Y Madhva también, uno de mis primeros gurukulas fue llamado Madhvacharya. Entonces estos nombres son familiares para nosotros, incluso en nuestra contemporaneidad. Él aceptó sannyas a la edad de 12 de Achyuta Preksha y en la tradición Ekadandi, es una tradición Advaita. Entonces, antes de esto, creo que fue Vishnu Swami que desarrolló de manera considerable, o tal vez fue Ramanuja, no me puedo acordar bien ahora, uno de los acharyas, de hecho fue iniciado en Advaita Online y desarrolló algunos desacuerdos entre él y con su guru. Entonces, Purna Prajna, luego de tomar sannyas de Achyuta Preksha, estudiando el Advaita Vedanta, él comenzó a expresar algunos desacuerdos con su guru y eventualmente una caída. Una de las cosas que leí en algunos lugares es que no encontrarás mencionado el nombre de Achyuta Preksha, quien es también conocido como Achyuta Prajna en cualquier de sus escritos. Entonces, esto era algo muy particular, muy interesante, lo cual él fue originalmente iniciado como sannyasi en una línea Advaita, como Ekadanda Sannyas, pero él de hecho tomó el término de Vaishnava, de mente, y en su Advaitavad está expresado como iconográficamente, como vemos en la imagen, en su mano derecha con 2 dedos. Entonces, él enfatiza de lo que hablaremos ahora en un ratito, él enfatiza una distinción entre la jiva y la fuente original del Señor Supremo. Entonces él rompió con los Advaitins y estableció una escuela de Vaitavad, en la cual se aseguraba que Dios y la Jiva eran entidades diferentes. Entonces, él estableció sustancialmente lo mismo, ¿no? Entonces, como vimos con Ramanuja, y creo que Vishnu Swami también, que cuando ellos rompieron con el Advaita y establecieron que sí, la Jiva y la absoluta verdad son Brahman.
pero el original fuente es el todo completo, y la Jiva es tan solo una pequeña parte de ello, como una chispa comparado al fuego. Y luego estableció 8 mats en Udupi. Y él también estableció mats o centros o monasterios de aprendizaje alrededor de la India. Madhvacharya viajó extensivamente a lo largo de la India, en el subcontinente, yendo a todos lados, incluso de Varikashram. En uno de los puntos él fue a Varikashram con, donde a una audiencia habló, y él recibió las bendiciones de Vyasadeva para su comentario en el Bhagavad Gita, ¿no? Y él entonces viajó alrededor de toda la India, y él lo hizo especialmente para refutar el eje de Advaita Vad del Sankara Sampradaya. Pero también él también quería mostrar y demostrar la superioridad de sus presentaciones Vaishnava Siddhantas por sobre las demás. Y él particularmente desafió al Sri Sampradaya, los maestros de la Sri Sampradaya, los cuales son una especie de iluminados y prominentes dentro de Sri Sampradaya. Había ganado un gran renombre en la época de Madhvacharya. ¿Había algo más que se me ha escapado en este momento? Ok, entonces, estos de los 4 más. Ok, quiero volver un poquito aquí al momento de Sanyas. Entonces, la tradición Sanyas en Udupi continúa siendo Ekadanda Sanyas. Y de hecho he pensado mucho sobre ello. De hecho, recientemente cuando me crucé un link de una iniciación para un joven de 16 años aproximadamente, el cual era consagrado como el siguiente acharya de uno de los mats en Udupi. Entonces, su entrenamiento comienza como ahora, a la edad más o menos de los 16. Este video era bien extenso, una especie de documentaba cada paso, cada etapa de su iniciación sanyas y con su consagración como el siguiente Mahanta, pontificado, o algo así, como el siguiente papa de este particular mat. No recuerdo bien qué mat era. No estoy seguro si era el Sri Krishna mat. Entonces, él recibió Ekadanda y recibía el cordón sagrado, así como los Advaitas Sas. Entonces, de todas formas, estaba muy sorprendido por eso, porque yo pensaba, son Vaishnavas, pero parece que están tomando Ekadanda Sannyas en todos los sentidos, excepto por el tilak y el tattva y las enseñanzas. Estaba muy sorprendido por ello, y luego de que habían afeitado su cabeza completamente. Entonces, y la danda que recibieron en Ekadanda. Entonces, primero me quedé sorprendido, y luego recordé que esto confirmaba en relación a lo que estaba trabajando para compartir hoy, que Madhvacharya tomó sannyas
de Achyuta Preksha en esta tradición de Ekadanda. Entonces, en uno de los mats, de los 8 mats establecidos en Udupi, y menciona que de hecho él estableció diversos mats o centros de aprendizaje, o monasterios, centros de monasterios, centros para sannyasis alrededor de la India. Entonces, incluyendo los 8 en Udupi, hay 24 juntos en total. 24 mats, Madhva mats. Y lo que se podría llamar como el principal mat en Udupi, esta es la deidad principal de Madhvacharya. Y como vemos, esta es una forma de Gopal Krishna. Y él tiene una vara de vaquerillo. Y esta deidad se manifestó de una gran pila de Gopi Chanda Tilak. Y es una deidad muy hermosa. Perdón, lo de la manifestación no se sabe con exactitud. Una confusión mía. Entonces, esta era su deidad personal, de Gopal Krishna, pero también conocido como Guru P. Krishna. Entonces vemos como sus pies de loto están decorados muy bellamente, con grandes tulsi manjaris. Solo quería asegurarme de compartir esta imagen con ustedes. Ahora, hay algunas enseñanzas a considerar. Esto parece ver especialmente a través de Sri Goswami y Bhaktivinoda Thakur, porque lo cual luce mucho como los 9 de las enseñanzas de lo cual ya llamaríamos Dashamuk Tattva, lo cual podríamos ver si realizo una serie más extensa para hablar de nuestra Sampradaya. Entonces sus enseñanzas pueden ser reducidas a estas 9 instrucciones específicas. 1. Bhagavan Sri Krishna, solo Bhagavan Sri Krishna es la suprema absoluta verdad y no es único sino el segundo. Y esto me recuerda a Sri Chaitanya Charitamrita. Hay un verso en el Sri Chaitanya Charitamrita que dice: Swayam Bhagavan Krishna, que Krishna es la suprema absoluta verdad, es la suprema personalidad en sí misma. Ekala Ishva, él es el único controlador, el controlador singular. Él es como el jefe de todo. Y esto me lleva mismo a una introducción inicial de la conciencia de Krishna. Cuando visité por primera vez, la primera vez que visité un Hare Krishna templo aquí en Honolulu, esto fue en los 1970, en los 1970, conocí a los devotos más o menos en el 69, pero como mencionaba capaz en alguno de los otros encuentros, luego de haberme unido a la Armada Naval de los Estados Unidos, dije que nunca me iba a unir en nada más. Entonces en ese momento estaba como un poco alejado, pero estaba atraído por el Sankirtan. Entonces solía ir y pararme del otro lado, al otro extremo de la fiesta del Sankirtan, y los veía bailar y cantar. Pero no quería acercarme demasiado. Pero una vez que me encontré a mí mismo cara a cara con uno de los devotos, por sorpresa una noche,
la primera vez que fui al templo, la deidad estaba siendo adorada en el templo de Honolulu. Era una deidad de Kartamsha. Entonces, Govinda Dasi, la deidad personal de Govinda Das. Y hay una foto de Krishna como un niño de 5 años. Una mano tenía en su cadera y otra sosteniendo la flauta. Y Prabhupada decía que ese es Kartamsha. Esto significa que él es el jefe de la casa. Entonces, cuando entré al templo y miré al altar y vi el pujari ofreciendo estos diferentes ítems y adorando a Kartamsha, incluso aunque había crecido muy profundamente, no entendí esa palabra. Cuando vi esta deidad de Kartamsha, lo primero que pensé fue, no pensé en esto como una adoración de un ídolo o que era algo extraño o exótico. Lo primero que pensé fue inmediatamente, el pensamiento inmediato que tuve fue, bueno, si él es Krishna, puedo ver por qué estas personas lo adoran, a él, porque él es realmente hermoso. Entonces, algunas de estas indicaciones que se muestran en nuestra vida, algunas seguramente tienen relación con previa asociación a devoto, y creo que esta es una de las cosas que me ha sucedido a mí. Incluso mi primer encuentro con el Sankirtan en un concierto de Jimi Hendrix en el 69, cuando escuché a los devotos cantando Hare Krishna, pensé, oh, yo conozco esto me es familiar. Y no pude dejarlo. Todos los amigos que habían ido a este concierto, ellos querían ir a algún lugar una vez que finalizara el concierto, pero yo no pude irme de la fiesta del Sankirtan, como que me quedé allí paralizado, pero cantando. Entonces esta es otra indicación probablemente de que quizás he tenido alguna asociación previa. Entonces, Sri Krishna Bhagavan es tan solo Él, la suprema absoluta verdad, único sin un segundo. Él es el objeto del conocimiento de todos los Vedas. El universo es real, Satya. Es una de las manifestaciones de una de las energías de Krishna. La diferencia es entre Ishvara, Dios, y Jiva, el alma, y la materia, son real. Entonces la diferencia entre Ishvara, la Jiva, es que la Jiva es minúscula, también es Brahma, pero en una muy pequeña porción. Y por ello es que nosotros podemos vernos sobrecogidos por la materia. Por eso es para nosotros muy fácil estar cubiertos por la energía material. Y por supuesto hay una diferencia entre la materia e Ishvara y la Jiva, donde Jiva está viva y Mother, la materia, es como algo inerte. Las jivas son por naturaleza sirvientes del Supremo Señor Hari, y hay dos categorías de jivas, liberadas y ilusionadas. Y este es uno de las áreas en las cuales la filosofía, nosotros hemos enseñado esta última semana con la Sri Sampradaya. Hay una gran diferencia de la Sri Sampradaya y la Madhva Sampradaya, y donde los Gaudías nos identificamos con Brahma Sampradaya, la Madhva Sampradaya. También para nosotros en este aspecto coincidimos mucho más con el Sri Sampradaya y las otras y con las otras Sampradayas y la Brahma Sampradaya. Madhvacharya enseñó que algunas jivas son eternamente condicionadas, y por eternamente condicionada no significa significa sin fin y también sin comienzo. Y otras son liberadas, eternamente liberadas, sin comienzo y sin final. Entonces, la condición de las jivas es como que están condenadas, pero de todas formas él también enseña que
la liberación significa alcanzar los pies del loto de Bhagavan Krishna. En otras palabras, entrar en una eterna relación de servicio con el Supremo. Entonces, yo lo encuentro un poquito confuso. No he indagado mucho más en esto. Seguramente Guru Maharaj o Padmanabha Maharaj puedan dar una mano mucho más profunda en ello. Y, y, y el servicio devocional puro hacia Krishna es la única forma de alcanzar la liberación. Y hay tres formas de saberlo. Pratyaksha, la percepción directa; Anuman, o la influencia lógica; y Shabda, el sonido espiritual de las autoridades védicas. Y por supuesto, Pratyaksha y Hanuman son de hecho son muy útiles cuando las conclusiones a las cuales provienen y tienen una influencia en las percepciones de forma directa, confirmado por Shabda, por el sonido espiritual. Y luego llegué a esta manifestación moderna. Esta es más conocida como la manifestación moderna de la Madhva Sampradaya, la cual es Gaudiya Sampradaya. Y esto es algo que podemos discutir sí, cuando tengamos más horas para discutir. Y esta es una expresión de la Gaudiya Sampradaya, la Sampradaya proveniente del Señor Chaitanya. Y la conexión entre la Madhva Sampradaya y la Gaudiya Sampradaya es un poco controversial en algunos puntos. Algunos madhvas no aceptan a las Gaudiyas como seguidores de su Sampradaya porque nuestras enseñanzas divergen de ellos en algunos significados, en algunos sentidos. De todas formas, incluso aceptamos a Madhavendra Puri como el discípulo de Lakshmi Pati Tirtha, pero algunos Gaudíes, tal vez algunos Madhvas podrán decir, escuchen, no tenemos un tradition of sannyas names. De Madhavendra Puri, no tenemos un registro de como Tridandi Sannyas concebido por Entonces que el nombre tiene como tres partes. Un nombre que caracteriza al sannyasi, o en un sentido aspiracional del sannyasi. Por eso, Bhaktisiddhanta Sarasvati. Y por ello, luego uno de los 108 nombres de sannyasis, no recuerdo bien esta sección, la estaba leyendo cuando haber investigado de las cuatro sampradayas. Entonces hay 10 nombres muy utilizados como bien antiguos. Y ahora los nombres. Swami, I think, is one of them, like Srila Prabhupada's. So
Srila Bhaktisiddhanta Entonces, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, el nombre de él era Bhakti Siddhanta Sarasvati. Y Sarasvati es el nombre de sannyasi. Y Bhaktisiddhanta era como la especie de título, lo cual se agregaba. Entonces, creo que él tenía una docena, muchos de nombres de sannyasi. Sridhar era uno de los nombres de sannyas y Bhakti Rakshaka, considerado como el guardián de la devoción, porque especialmente luego de haber leído sus oraciones y glorificaciones de Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati acertó que las enseñanzas de la línea de Bhaktivinoda Thakur siempre estarán aseguradas por la influencia de Bhakti Rakshaka Sridhar. Entonces, mi maestro espiritual, mi Guru Maharaj, su nombre sannyasi es Bhaktivedanta Swami. Y Swami es uno de esos 10 nombres dentro de los 108 nombres de sannyas. Entonces él recibe el nombre de Bhaktivedanta Swami. Interesantemente, luego de haber recibido el título de Bhaktivedanta por los devotos, creo, en los 1940s, ellos le querían dar un nombre marcando su entendimiento incisivo del Siddhanta. Entonces, por eso Bhakti Vedanta, aquel que entiende la conclusión del Bhakti. Algunos de sus hermanos espirituales objetó que sí, sería apropiado darle el nombre del guru a un discípulo. Entonces le consultaron, usualmente como lo hacía en tales casos, con su divina gracia Bhakti Rajak Siddhartha Goswami, y él dijo, ok, podemos llamarlo Bhaktivedanta, que tiene el mismo significado, y a evitar hacer la controversia. Entonces fue nombrado Bhaktivedanta, incluso antes de Bhakti Prajna Keshav Maharaj, quien recibió sannyas, y una tradición la cual se mantiene hasta el día de hoy, nombrando a los tridantes sannyasis Bhaktivedanta y luego uno de los sannyas, nombre de sannyas. Entonces, Srila Prabhupada, Abhay Charanara Vinda Bhaktivedanta, recibe el nombre de sannyas como Bhaktivedanta Swami. Y mi nombre es sannyas, el título era más aspiracional. Bhakti Abhaya Ashram. A veces bromeo que mi segundo nombre es como sin miedo. Y Swami Tripurari explica que mi nombre, mi iniciación de sannyas es que todos los ashram de sannyas puedes ser un poco temeroso, pero al tomar el nombre y entrar dentro de este ashram, me he preparado hace muchos años. Yo siento que fue como 8 o 9 años preparándonos para yo aceptar sannyas. Entonces él me dio Bhakti Abhaya Ashram por 2 razones. Era como una especie de doble significado. Uno era sin temor en el sannyas ashram, pero también lo conectó con Srila Prabhupada, porque su nombre era Abhay Charan Avrinda. Entonces, sin temor de tomar refugio en mi propio guru. Y él se refería especialmente a la infinidad a la afinidad de Prabhupada por Sakyarasa. Entonces, algunas veces hay controversias en relación a si Madhavendra Puri era realmente un discípulo de Lakshmipati Tirtha, porque más que nada él tenía un nombre diferente de sannyas. No era Tirtha, era un Puri. Y no había Puris en la Madhva Line, eran todos Tirtha, como él, Ananda Tirtha. Porque en su tradición era
dar la primera parte del nombre, la cual era Madhva, y luego en la última parte sería Tirtha, y luego el nombre sannyasa entre estas partes. Entonces vemos algunas otras tradiciones dentro de la Gaudiya proveniente de Bhaktisiddhanta, el linaje proveniente de Srila Prabhupada, el hermano Bon Maharaj. Lo nombraron Bhakti o something y algo más, Bon, o Van, de hecho se pronuncia, Forest, bosque, el cual es uno de los 10, a veces conocido también, concebido también como uno de los 10 nombres principales de Sanis. Entonces a veces pareciera como que hay una conexión genuina entre la Gaudiya Sampradaya y la Madhva Sampradaya. Y de hecho tenemos bastante evidencia para apoyar respaldar esa conexión. Entonces, luego, especialmente a lo largo de los últimos 100 años, las conexiones a través de Jagannath Das Babaji, por Srila Bhaktivinoda Thakur, Gaurkishore Das Babaji, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur y sus discípulos, incluyendo aquellos que particularmente eran como Bhakti Pramod Puri Maharaj, Bhakti Rashak Siddhar Maharaj y nuestro Srila Prabhupada, y luego sus seguidores. Entonces, en el caso de Bhakti Pramod Puri Maharaj, su sucesor, Bhakti Avivuda Bodhaya Maharaj. Srila Siddhar Maharaj, sucesor de Bhakti Sundar Govinda Maharaj, luego nuestro Bhakti Vedanta Swami Maharaj y sus seguidores y sus discípulos, los discípulos de sus discípulos. Entonces esta Sampradaya vive de forma muy vigorosa y continúa expandiéndose alrededor del mundo, así como el señor Chaitanya Mahaprabhu sugirió que se haga en cada pueblo y ciudad. Ya estamos al final de nuestra hora y necesito finalizar aquí. Si hay algunas preguntas, tendremos que podrán seguir viendo la asociación de encuentros en Sri Chaitanya Sangha Page, Facebook. Pero bueno, necesito finalizar hoy. Por varias razones debo continuar. Realmente les agradezco muchísimo a todos por acompañarnos a lo largo de este mes. Ok, muchísimas gracias. Hare Krishna.